Siempre fui el niño raro que soñaba con meterse en una mina. Mientras otros hacían cualquier otra cosa con su infancia, yo solo pensaba en cavar, explorar y encontrar algo escondido bajo la tierra. Para mí, una mina no era solo un agujero oscuro lleno de piedras, era una promesa, era aventura, era el lugar donde sentía que mi vida de verdad podía empezar. El problema era que nunca me dejaban acercarme. Siempre aparecía el mismo viejo insoportable a echarme como si yo fuera una plaga. Y así pasó el tiempo. Un día eres un niño lleno de curiosidad, y al otro eres un adulto que ya ni se acuerda de cuándo dejó de creer en sí mismo. Cuando mi historia arranca de verdad, yo ya estaba completamente apagado. Mi vida se había vuelto absurda, monótona, pequeña. Vendía manijas para puertas, y la verdad, no había mejor símbolo para describirme. Estaba rodeado de entradas a otras posibilidades, pero sin cruzar jamás ninguna. Ya no me veía como alguien destinado a algo grande, me veía como alguien resignado, como si la vida me hubiera convencido de que soñar era una pérdida de tiempo. Pero entonces, por una tontería, algo despertó dentro de mí, un sabor, una sensación, un recuerdo mínimo me conectó otra vez con el niño que había sido. Y me acordé de la mina, me acordé de lo que alguna vez quise, así que hice lo que llevaba años sin atreverme a hacer. Volví, regresé al pueblo. Regresé al lugar donde siempre me habían frenado, y cuando apareció otra vez aquel viejo para detenerme, esta vez no retrocedí, lo esquivé. Me metí corriendo, y por fin entré. Y ahí sentí que algo dentro de mí revivía. Empecé a cavar con una felicidad casi ridícula, como si todo lo que había tenido enterrado durante años se encendiera de golpe. Avancé entre piedra y oscuridad, con la emoción de alguien que por fin estaba donde siempre quiso estar. Y entonces, los encontré. Dos objetos extraños, brillantes, misteriosos. No sabía qué eran, pero apenas los junté. Un portal se abrió frente a mí. Del otro lado estaba el Overworld, y para mí fue como encontrar el lugar al que siempre había pertenecido sin saberlo. Un mundo hecho de bloques, donde todo podía usarse, transformarse y construirse. Un lugar donde la imaginación no era un capricho, sino una herramienta real, donde una idea podía convertirse en refugio, en arma, en camino, en hogar. De día era hermoso, inmenso y libre, pero de noche cambiaba por completo. Empezaban a salir zombies, esqueletos y monstruos por todas partes, y ahí entendí la regla más importante de ese mundo. Si no creabas, no sobrevivías. Así que aprendí. Construí una casa, aprendí a defenderme, entendí cómo funcionaba ese lugar, y en medio de todo eso, me encontré con un lobo salvaje. En vez de pelear con él, le di un hueso. Se calmó, se quedó conmigo, y se convirtió en mi compañero inseparable. Lo llamé Denise. Y desde entonces, mi vida mejoró de una manera que ni yo mismo esperaba. Pasamos años recorriendo juntos el Overworld, explorando paisajes, levantando estructuras increíbles y viviendo como si por fin hubiéramos encontrado una versión mejor del mundo. Yo ya no era el hombre gris del principio. Tenía propósito, tenía emoción, tenía un lugar al que pertenecía. Pero todo cambió cuando encontramos unas ruinas que escondían otro portal. Lo cruzamos y llegamos al Nether, un mundo totalmente distinto al Overworld. Oscuro, hostil, sofocante. Un lugar donde no había libertad ni belleza, sino criaturas obsesionadas con el oro y el poder. Allí gobernaba Malgoza, una hechicera peligrosa que estaba buscando el orbe del dominio, un objeto capaz de darle control sobre otros mundos. Y sí, ese orbe resultó ser exactamente el artefacto que yo había encontrado. En cuanto lo descubrió, me lo robó, nos capturó a Denise y a mí, y empezó a planear cómo usarlo para conquistar el Overworld. Todo lo que yo había construido quedó amenazado de golpe. Pero Denise no se quedó quieto. Logró ayudarme a recuperar el orbe y, en medio del caos, le pedí que se lo llevara al mundo real y lo escondiera en mi casa. Era una locura, pero era la única opción. Denise cruzó el portal, pero en el camino el orbe cayó, se partió en dos y el portal se cerró. Yo quedé atrapado en el Nether. Denise quedó solo en el mundo real, con las piezas del objeto más poderoso de todos. Años después, esas piezas terminaron en manos de Garrett, un ex campeón de arcade que vivía atrapado en la nostalgia de sus días de gloria. Era escandaloso, exagerado y bastante desastre, con una tienda retro que se caía a pedazos y una vida que claramente no iba a ninguna parte. Al mismo tiempo llegaron al pueblo Natalie y Henry, dos hermanos marcados por la pérdida de su madre. Natalie cargaba con la responsabilidad de sostenerlo todo. Henry, en cambio, era un chico brillante, creativo y raro en el mejor sentido. Alguien incapaz de ver el mundo como lo veía el resto. El problema es que casi nadie valoraba eso. En la escuela se burlaban de sus ideas, los adultos lo corregían en vez de entenderlo, y él terminaba sintiéndose como alguien que siempre estaba fuera de lugar. Cuando Henry encontró las piezas del orbe y las juntó, despertó el portal de las minas y, en medio del caos, Garrett, Natalie, Dawn y él terminaron arrastrados al Overworld. Al principio todo les pareció increíble, pero en cuanto cayó la noche, el lugar se convirtió para ellos en lo que realmente era. Un mundo maravilloso, sí, pero también brutal. Monstruos por todas partes, fuego, persecuciones, caos absoluto. Henry descubrió casi por accidente que podía sacar bloques de la madera y construir un refugio. Y ese momento fue clave, porque ahí el Overworld empezó a decirle algo que su propio mundo jamás le había dicho. Aquí tu forma de pensar sirve. Aquí tu imaginación puede salvarte. Justo cuando estaban a punto de morir, aparecí yo.
Los salvé. Aguanté hasta el amanecer, y les expliqué la situación. Si querían volver a casa, necesitábamos reparar el orbe. Y la única manera de hacerlo era conseguir una pieza idéntica, que estaba en un lugar peligrosísimo, llamado Woodland Mansion. Yo acepté guiarlos. Ellos aceptaron seguirme. Y así empezó el verdadero viaje. Los llevé por aldeas, bosques, montañas y minas. Les enseñé cómo funcionaba ese mundo, cómo fabricar herramientas, cómo cocinar con lava, cómo usar una mesa de crafteo, cómo sobrevivir. Y mientras avanzábamos, cada uno empezó a mostrar quién era de verdad. Henry fue encontrando cada vez más valor en sus ideas. Garrett, detrás de toda su pose ridícula, dejó ver que en realidad llevaba años sintiéndose como un fracaso. Natalie, que quería controlar todo por miedo a que su hermano sufriera, terminó hiriéndolo justo por no saber cómo entenderlo. Y Dawn, con su ternura y su rareza, se convirtió en una presencia más valiosa de lo que cualquiera habría imaginado. Malgoza, por supuesto, no pensaba dejarnos avanzar tranquilos. Nos mandó piglins, monstruos y toda clase de ataques. Hubo batallas en aldeas, incendios, persecuciones aéreas imposibles, huidas por minas llenas de trampas, y momentos donde el grupo estuvo a punto de romperse por completo. En medio de todo eso, Henry y Garrett chocaron fuerte, sobre todo cuando Garrett dejó claro que todavía pensaba más en el tesoro que en el bienestar de los demás. Pero también fue en ese punto donde Garrett por fin se quebró y dijo la verdad. Actuaba como actuaba, porque en el fondo se sentía un perdedor, y esa confesión lo cambió mucho. Ya no era solo el payaso del grupo, también era alguien herido, intentando no hundirse. Mientras tanto, yo les conté quién era Malgoza en realidad. Antes de ser la villana que todos temían, había sido alguien que soñaba con crear, con bailar, con expresarse. Pero la humillaron tanto, la rechazaron tanto, que terminó convirtiéndose en alguien empeñado en aplastar en otros lo que una vez le destruyeron a ella. Y eso volvía toda la historia más amarga, porque hacía claro que el gran conflicto de la película no era solo una pelea por un objeto poderoso. También era una pelea entre la creatividad y el resentimiento, entre la construcción y la destrucción. Al final, llegamos a la Woodland Mansion, y ahí la tensión subió de golpe. Era un lugar oscuro, inmenso y hostil, como una trampa esperando cerrarse sobre nosotros. Planeamos una infiltración. Garrett y yo haríamos ruido para distraer a los enemigos, mientras Henry se colaba dentro para encontrar la pieza que faltaba del orbe. Y aunque el plan funcionó a medias, todo terminó saliendo más difícil de lo esperado. Garrett y yo fuimos capturados. Henry tuvo que improvisar dentro de la mansión, fabricar sus propias herramientas y enfrentarse él solo a los peligros del lugar. Y fue ahí donde tuvo uno de sus momentos más importantes, porque dentro de la mansión apareció un Enderman, y en lugar de atacarlo solo físicamente, lo golpeó por dentro. Le mostró sus miedos, sus inseguridades, la sensación de no encajar, de no servir, de ser ridículo. Le hizo ver burlas, desprecio y hasta la destrucción de su cuaderno, ese lugar donde guardaba sus ideas. Por un momento Henry casi se rompe, pero no se rindió. Peleó, resistió y ganó. Encontró la pieza que necesitábamos y además consiguió una perla especial que después sería clave. Cuando por fin nos reunimos, parecía que habíamos logrado lo más difícil. Pero Malgoza apareció otra vez, nos robó el orbe completo y desató el desastre definitivo. En su huida, destruyeron el puente por el que escapábamos. Garrett tuvo que quedarse atrás para darnos tiempo y Henry y yo terminamos cayendo, otra vez al borde del fracaso total. Cuando desperté, Denise estaba lamiéndome la cara. Natalie y Dawn nos habían rescatado y nos escondían en un refugio de hongos. Y ahí ocurrió algo que hacía muchísima falta. Natalie le pidió perdón a Henry. Le pidió perdón por hacerlo sentir menos, por intentar frenarlo en lugar de comprenderlo, por confundir proteger con apagar. Y Henry, que llevaba mucho dolor encima, por fin pudo soltar una parte de todo eso, pero no hubo demasiado tiempo para descansar. Malgoza puso en marcha su verdadero plan, colocó el orbe sobre el portal del Nether y bloqueó el sol. El cielo cambió, la oscuridad cubrió el overworld, y con eso, los monstruos pudieron moverse libremente y los piglins invadieron sin límites. El mundo entero entró en guerra, y así llegamos a la batalla final. Lo importante es que no ganamos porque de pronto apareciera un arma mágica más fuerte que todo. Ganamos porque Henry convirtió sus ideas en estrategia, activó golems de hierro, organizó soluciones, usó todo lo que había aprendido en el overworld y demostró que su creatividad, esa misma por la que tantos se burlaban, era exactamente lo que hacía falta para salvarlo todo. Natalie peleó como una guerrera, Dawn apareció con animales y con Denise al frente, Garrett regresó en el momento clave y yo fui directo contra Malgoza para cerrar por fin la historia que había empezado con aquel orbe. La batalla fue un caos total. Piglins, ghasts, monstruos, fuego, explosiones, criaturas gigantes, golpes por todas partes. Y aún así, en medio de toda esa locura, cada personaje cumplió su papel. Henry hizo funcionar los golems. Garrett volvió montado en un ghast y salvó la situación cuando todo parecía perdido. Natalie ya no era la hermana que solo intentaba impedir desastres, ahora también era parte activa de la solución. Y yo, por fin, pude enfrentar a Malgoza, sabiendo exactamente qué estaba defendiendo. Al final, Henry logró desestabilizar el portal, el orbe dejó de funcionar y el sol volvió a salir. En cuanto regresó la luz, todo cambió.
Los monstruos empezaron a arder, los piglins perdieron su ventaja, la invasión comenzó a derrumbarse. Todo el plan de Malgosa se vino abajo. Logramos derrotarla, recuperar el orbe y salvar el overworld. Y entonces llegó el momento más duro para mí, despedirme de Denise. Porque Denise no era una mascota cualquiera. Era mi compañero, mi familia, el vínculo más real que había tenido en muchísimo tiempo. Dejarlo ir dolía de verdad. Pero también entendía que las cosas habían cambiado. Y cuando los demás cruzaron el portal de regreso al mundo real después de dudarlo, yo también crucé. Porque ya no era el mismo hombre del principio. Ya no era el tipo gris, resignado y vacío que vendía manijas para puertas. Ahora volvía a alguien que había recordado quién era. Después de todo, Garrett consiguió reconstruir su tienda y dejar de vivir únicamente del pasado. Henry logró hacer funcionar su jetpack y por fin vio que sus ideas también podían triunfar fuera del overworld. Natalie aprendió a creer en su hermano, en lugar de frenarlo. Dawn abrió el zoológico interactivo con el que siempre soñó. Y yo logré lo más difícil, volver al mundo real sin traicionarme otra vez, porque esa era la verdadera batalla. No solo derrotar a Malgosa o salvar el overworld, también evitar volver a convertirme en esa versión de mí mismo que ya no soñaba, que ya no se atrevía, que ya no esperaba nada. Pero después de todo lo vivido, eso ya no podía pasar. Y por eso, esta historia funciona. Porque no trata solo de bloques, monstruos y portales. Trata de personas rotas de maneras distintas que, al entrar en un mundo imposible, encontraron algo que les faltaba. Confianza, propósito, conexión y la posibilidad de volver a empezar. Al final, todo arranca conmigo, un hombre triste buscando una mina, y termina con todos nosotros descubriendo que a veces, construir algo también significa reconstruirte a ti mismo.